Cuando Antonio fue incriminado por sus rivales, me gritó que huyera, sobrevive, finge que nunca nos conocimos. Con 8 meses de embarazo, salté del coche y me arrodillé en la nieve durante 2 días enteros hasta conseguir que un testigo accediera a declarar en el juicio. Esa vez perdí al bebé y mi cuerpo quedó destrozado para siempre. La que había sido la primera bailarina del escenario, radiante bajo los reflectores, se convirtió en un despojo enfermizo que se agitaba con el menor esfuerzo. Cuando Antonio se recuperó, acariciaba con ternura mi vientre, fruto de 18 intentos de fertilización in vitro, y me prometió solemnemente: le daré a nuestro hijo lo mejor de todo. Lloré de emoción en ese momento. Sin embargo, poco después del parto, escuché a alguien preguntarle: «Señor Antonio, después de todo, es el hijo que Martina dio a luz. ¿No le parece inapropiado registrarlo a nombre de la señorita Julia?» Antonio miró con ternura a Julia, quien sostenía al bebé, y respondió con desdén: «Cuando tuve problemas, ella estuvo dispuesta a dar su vida. ¿Crees que le importará un niño? Además, ya perdió un hijo antes, uno más no hace diferencia. En el peor de los casos, nos separamos. Total, ni siquiera nos hemos casado». Afuera de la habitación del hospital, reprimiendo el dolor abdominal postparto, me di la vuelta y me fui. Si aún no nos habíamos casado, entonces que esto termine aquí. Regresé tambaleándome a mi habitación, temblando sin control. La enfermera me ofreció rápidamente analgésicos. Apenas los había tomado cuando se abrió la puerta. Antonio entró, seguido de Julia, radiante en un vestido rojo. «¿Cómo te sientes, hermana?» «¿Ya estás mejor?», preguntó Julia con aparente preocupación, mientras pellizcaba suavemente la mejilla del bebé en sus brazos. Miré fijamente el rostro dormido del pequeño, las palabras de Antonio resonaban en mi mente, mi corazón se sentía aprisionado por una mano invisible. Antonio ni siquiera me miró. Inclinado levemente, toda su atención estaba en el niño. «Martina, acabas de tener un parto difícil, tu cuerpo aún no se recupera», dijo. «Llevaré a Leo a casa primero, las empleadas lo cuidarán». «¿Leo?», pregunté con voz temblorosa. Antonio hizo una pausa, su expresión seguía fría. «Ya registré al niño a nombre de Julia. De ahora en adelante se llamará Leo». Julia le lanzó una mirada coqueta a Antonio y luego se volvió hacia mí. «Hermana, no te lo tomes a mal, Antonio solo piensa en el futuro del niño. Yo amaré a Leo como si fuera mi propio hijo». Mi cuerpo se cubrió de sudor frío, apreté las sábanas. «Pero me prometiste que el niño». «Eso fue antes, ahora cambié de opinión», me interrumpió Antonio, indiferente a mi dolor. «Julia viene de buena familia, es la primera bailarina de la compañía, es mejor para la educación y el futuro del niño. Aunque estuviste conmigo varios años, te garantizaré comida y techo, pero no esperes nada más». Antonio salió con Julia entre sus brazos. La puerta del hospital se cerró frente a mí. Sentí que toda mi sangre se congelaba. No podía entender cómo la persona que hace 2 meses acariciaba mi vientre embarazado y me hacía promesas había cambiado tan rápido. Él sabía perfectamente que por este niño había pasado por 18 intentos de fertilización in vitro, 3 embarazos químicos, e incluso que debido a complicaciones en el parto y hemorragia severa, tuvieron que extirparme el útero. Resulta que el hijo por el que arriesgué mi vida, al igual que yo misma, éramos solo nada más para él. El día que el chofer vino a recogerme, descubrí que toda la disposición de la villa había cambiado. Donde antes estaban mis cosas, ahora estaban las pertenencias de Julia. Las fotos de Antonio y yo en las paredes habían sido reemplazadas por fotografías de baile de Julia o imágenes íntimas de ella con Antonio. Llegó la hermana, llegó la voz dulce de Julia desde el segundo piso. Levanté la vista y la vi sosteniendo al bebé, de pie frente a lo que había sido mi habitación principal con Antonio. «Perdona, hermana, el bebé lloraba mucho y temí que te molestara, así que moví tus cosas allá», señaló el cuarto de servicio junto a la cocina. Antonio salió de la cocina, agitando un biberón, me miró con indiferencia. «El doctor dijo que aún estás tosiendo, no salgas de tu habitación a menos que sea necesario, no vayas a contagiar al niño». Sacudí la cabeza instintivamente. «Mi enfermedad no es contagiosa, puedes preguntarle al doctor». «Aunque la tos no sea contagiosa, has estado tomando medicamentos durante años,
¿Puedes garantizar que ninguna de tus enfermedades es contagiosa? Me quedé paralizada, viéndolo a él y a Julia alimentando juntos al bebé con ternura. ¿Está rico, Leo? ¿La leche que preparó papá o la que preparó mamá sabe mejor? La palabra mamá me hizo apretar los puños. Intenté subir las escaleras. Apenas había dado 2 pasos cuando escuché a Julia reír. Yo soy la mamá de Leo, ¿no te da vergüenza competir conmigo? Antonio también rió. Es mi culpa, por supuesto que a quien Leo más ama es a mamá. Me detuve en seco, quise preguntarle, el niño lo di a luz yo, aunque esté registrado a nombre de Julia, ¿no debería ser yo su mamá? Pero antes de que pudiera hablar, una empleada me tapó la boca de repente. Martina, el señor y la señora están ocupados con el pequeño amo. ¿Qué pretendes? Ve a tu habitación y no causes problemas. Luché aterrada. Otra empleada me agarró la muñeca, entre las dos me arrastraron al cuarto de servicio. Al cerrar la puerta, vi a Julia lanzarme una sonrisa triunfante. Me encerraron todo el día. Solo cuando las empleadas se fueron, me acerqué sigilosamente a la cuna. Justo cuando mis dedos estaban a punto de tocar al niño, un grito furioso resonó sobre mi cabeza. Hermana, no toques a Leo. El bebé se asustó y comenzó a llorar. Julia lo levantó, pisoteando el suelo con ansiedad. Todavía estás tosiendo. ¿Cómo puedes tocar al niño? ¿Qué pasa si lo contagias? Antonio, que estaba en una reunión en el estudio, salió corriendo. Al ver al niño llorando, sin decir palabra me dio una bofetada. ¿No entiendes cuando te hablan? Te dije que te mantuvieras lejos del niño. ¿Sabes que el niño es delicado y cualquier descuido podría contagiarlo? 8 años juntos, era la primera vez que me golpeaba. Reprimiendo la tos, levanté la barbilla desafiante. Este es el hijo que yo di a luz. Antonio, hace 5 años, cuando perdí al primer bebé, me prometiste que protegerías mi derecho a ser madre. El niño lloró aún más fuerte. Antonio, con el rostro lívido, me agarró de la muñeca y me arrastró al estudio. Antes de cerrar la puerta, me dio otra bofetada. ¿El niño? Tienes el descaro de mencionar al primer bebé. Si Julia no me lo hubiera dicho, todavía estaría engañado. Hace 5 años el bebé ya estaba muerto en tu vientre. Solo montaste un teatro con un feto muerto para que me sintiera en deuda contigo toda la vida. Con cada acusación, un dolor agudo atravesó mis rodillas y pantorrillas, como si miles de hormigas me mordieran simultáneamente, un dolor penetrante. Me levanté con dificultad, mirándolo incrédula. Antonio, ¿crees que te estoy manipulando? Sus ojos ya estaban llenos de odio, cada palabra salía entre dientes apretados. ¿Acaso no es así? Por supuesto que no. Perdí al bebé después de estar arrodillada 2 días. Antonio, ¿prefieres creerle a Julia antes que a mí? Terminé de hablar y comencé a toser de nuevo, una tos que sacudía violentamente todo mi pecho, como si fuera a expulsar todos mis órganos. Él solo se quedó ahí parado frente a mí, esperando fríamente que terminara de toser. Solo cuando mi cara estaba completamente roja, dijo con frialdad, hubo un tiempo en que yo también te creí. Capítulo 2. El teléfono de Antonio sonó de repente. Dejó de mirarme y se alejó para atender la llamada. Me deslicé lentamente por la pared hasta quedar sentada en el suelo. Alcancé a escuchar vagamente que mencionaban mi nombre al otro lado de la línea. Luego me lanzó una mirada glacial. Es su viejo problema de siempre, con unos días de reposo se recupera. No necesita cirugía. Si en su momento aguantó 2 días arrodillada en la nieve, ¿acaso no puede soportar este dolor? Cuando colgó, le pidió a la empleada que me llevara a mi habitación. Al pasar junto a mí, sin siquiera voltear a verme, me advirtió, mientras te comportes, te permitiré ver al niño de lejos. Pero si te atreves a acercarte a Leo otra vez, no me culpes por lo que pueda pasar. Desde abajo llegaban las risas de Julia y del niño. Me tapé la boca mientras tosía en voz baja, mientras con la otra mano me clavaba las uñas en la pantorrilla. Ya llevaba 5 años sintiendo este dolor. Ya debería estar acostumbrada a este sufrimiento. Pero desde que di a luz, mi agonía aumentaba día tras día, hasta alcanzar hoy su punto máximo. No sé cuánto tiempo pasó antes de despertar del dolor, con todo el cuerpo como sumergido en agua helada, sintiéndome terriblemente mal. Ya no podía más.
Tomé mi teléfono para comprar analgésicos por internet. Pero al momento de pagar, descubrí que mi tarjeta adicional había sido bloqueada. Llamé urgentemente al asistente de Antonio. Contrario a su habitual cortesía, me respondió con indiferencia: Martina, el señor Antonio ordenó que todos los recursos se prioricen para la señora Julia y el pequeño amo. En estos años, el señor Antonio te ha comprado medicamentos por cientos de miles. Ya deberías estar satisfecha, ¿no crees? Respirando con dificultad, me arrastré hasta la puerta. Sentía que si no tomaba los medicamentos pronto, realmente moriría aquí de dolor. Pero no imaginé que la puerta del cuarto de servicio estuviera cerrada con llave. El terror inmenso intensificó mi sufrimiento. Golpeé la puerta con las palmas de mis manos, pero ni siquiera tenía fuerzas para gritar. De pronto, la puerta se abrió. Julia estaba en el umbral, con los brazos cruzados, mirándome desde arriba. ¿Todavía viva? ¡Qué resistente eres! Se hizo a un lado. No digas que no te ayudé. Antonio está en el jardín. Sin tiempo para pensar por qué de repente se mostraba tan amable, me apoyé en la pared para levantarme y caminé paso a paso hacia afuera. Apenas llegué a la puerta, escuché la voz sumisa de Antonio: Señor David, quédese tranquilo. Usted me salvó la vida en su momento. Yo cuidaré bien de Julia y la amaré toda la vida. Apreté el picaporte de la puerta y lo vi inclinarse repetidamente ante el vacío. Al colgar y girarse para verme, su alegría se transformó instantáneamente en frialdad glacial. ¿Quién te dio permiso de salir? Julia suspiró detrás de mí. Mi hermana me lo suplicó tanto, y dijo que Leo es su hijo biológico. No pude negarme. Agarré el borde de mi ropa y lo miré fijamente. Antonio, aquel año fui yo quien le rogó a David que interviniera. ¿Ya ni siquiera crees que te salvé la vida? Se burló. ¿Salvarte la vida? Fue David quien testificó, Julia quien le pidió el favor. ¿Qué mérito tienes tú? Pasó junto a mí y le dijo a Julia en voz baja: por tu bondad es que ella se ha atribuido ese mérito durante 5 años. Ya te lo dije, Leo es tu hijo, no tiene nada que ver con ella. Ya no pude contenerme más y grité con todas mis fuerzas: ¿olvidaste que estuve arrodillada en la nieve 2 días y 2 noches? Antonio abrazó a Julia con expresión helada. David me dijo personalmente que fue Julia quien se lo pidió. Tú solo representaste una escena antes de que él saliera. Martina, dejarte quedar en esta casa ya es más que generoso de mi parte. No sigas desafiando mis límites. Esas 2 frases fueron como espadas que me atravesaron el pecho. Finalmente, no pude más y caí hacia atrás. Con la conciencia nublada, vi a la niñera bajando corriendo desde el 2º piso. Señor Antonio, señora Julia, el pequeño amo tiene fiebre. Mi visión se tornó borrosa. Vi al niño en brazos de la niñera con el rostro enrojecido, los ojos cerrados, murmurando algo con sus labios. Antonio se alarmó de inmediato, tocó la frente del niño y su expresión cambió. Al hospital. Julia se precipitó hacia mí, emocionalmente alterada, y me empujó con fuerza. Todo por tu culpa. Te dije que le contagiarías al niño, pero no escuchaste. Leo apenas cumplió su primer mes y ya lo contagiaste con tu enfermedad. Ahora estás contenta. Usó mucha fuerza. Mi nuca golpeó contra la pared y un líquido caliente comenzó a fluir. Con esfuerzo levanté la cabeza y vi a Antonio corriendo hacia afuera con el niño en brazos. Al pasar junto a mí, pareció no verme en absoluto. Solo se detuvo cuando, luchando, logré agarrar su tobillo. Antonio, por favor, llévame contigo. Suéltame. Me apartó de una patada, lleno de furia. Alguien que me ha mentido durante 5 años no merece ser la madre de Leo. Que alguien se lleve a esta loca y la encierre. Sin mi orden, nadie la deje salir. Esa patada me hizo caer nuevamente. El dolor en mi nuca y abdomen fue intenso. Solo pude ver impotente cómo Antonio salía por la puerta con el niño. Julia se acercó, se agachó y me susurró al oído: hermana, deja de resistirte. Con todas esas heridas y enfermedades, ¿cómo vas a criar a un niño? Gracias a ti, sin sufrir nada, obtuve un hijo con derechos de herencia. Las empleadas se acercaron para arrastrarme. Julia se puso de pie. Casi lo olvido. Antonio me pidió matrimonio.
Mañana nos casamos por civil y el próximo mes será la boda. Se quitó un collar del cuello, del que colgaba una esfera transparente. Abrí los ojos de par en par y le grité desesperada, «Devuélvemelo. Es mío». Julia acarició suavemente la pequeña esfera mientras sonreía. «Me dijeron que son las cenizas de tu hijo que nació muerto. Antonio, recordando a su primer hijo, me lo regaló como anillo de compromiso. Dijo que yo, las cenizas y Leo somos todo su mundo». Terminó de hablar, aspiró por la nariz y las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Rugí intentando arrebatárselo, pero las empleadas me sujetaron con fuerza. Solo pude ver cómo salía por la puerta y se marchaba en el auto de Antonio. Hasta ese momento, todo lo que tenía me había abandonado. Solo me quedaban un cuerpo lleno de heridas y un corazón desesperanzado. Capítulo 3. Por la noche, Julia fue llamada a casa por David. Antonio regresó solo con Leo, que ya no tenía fiebre, y encontró la casa completamente a oscuras. Frunciendo el ceño, encendió las luces y llamó varias veces a las niñeras sin obtener respuesta. Dejó al niño en la cuna y subió a buscarlas. Después de revisar toda la casa sin encontrar a nadie, Antonio se sintió aún más irritado. Fue al estudio a buscar el contacto de la niñera, pero justo cuando iba a llamar, escuchó un ruido sospechoso proveniente de la habitación del bebé junto a la cocina. Un mal presentimiento lo invadió de inmediato y corrió hacia allí. La habitación estaba completamente vacía. No había rastro de mí. Al darse la vuelta, vio que la cuna también estaba vacía. Yo había desaparecido con el niño. A las 2 de la madrugada, cuando Julia llegó a la villa, Antonio estaba en el estudio hablando por teléfono, con una voz cargada de ira apenas contenida. «Envía a todos. Aunque tengan que remover cielo y tierra, encuéntrenlos». ¿Qué otra razón podría haber? Obviamente quiere sacar dinero otra vez. Martina se ha vuelto loca. No le bastó con engañarme a mí, ahora está usando a su propio hijo. Dicho esto, levantó furioso el teléfono para estrellarlo, pero Julia se apresuró a detenerlo. Aunque ya conocía la situación antes de venir, Julia fingió sorpresa. «Antonio, ¿qué está pasando?» En casa hay 6 niñeras, 2 nodrizas y 3 guardias de seguridad en el jardín. Por muy hábil que sea mi hermana, no puede simplemente desaparecer con el niño, ¿verdad? Antonio apretó los dientes y golpeó la mesa con el puño. ¿Quién sabe de dónde sacó el dinero para sobornar a todas las niñeras y guardias? Ahora no contestan el teléfono ni responden mensajes, es imposible encontrarlos. Julia se quedó atónita. Con la excusa de servir agua, entró al baño con su teléfono. Para su sorpresa, la niñera que ella misma había colocado tampoco contestaba. Al llamar de nuevo, el teléfono estaba directamente apagado. Julia temblaba de rabia y estrelló el teléfono contra las baldosas. La pantalla se hizo añicos. «No, estoy a un paso de casarme con Antonio, no puedo echarlo todo a perder ahora». Se mordió el labio, sirvió otra taza de agua y cuando regresó al estudio, escuchó a Antonio todavía hablando por teléfono. La madre de Martina murió hace tiempo, solo le queda un padre campesino. Busquen en su lugar de registro, tal vez se escondió allí con el niño. Además, vigilen a sus amigas. No tiene dinero ni poder y está enferma. No creo que pueda llegar muy lejos sola. Julia se acercó y le dio palmaditas reconfortantes en el hombro. Cuando él colgó, se inclinó y le ofreció el agua con ternura. «Antonio, no te preocupes. Por más que haya hecho, mi hermana es la madre biológica de Leo. Estoy segura de que no le haría daño». Antonio suspiró. «Si Martina fuera la mitad de madura y sensata que tú, las cosas no habrían llegado a este punto. Julia, lo siento. No pude proteger a nuestro hijo». Julia se le llenaron los ojos de lágrimas, negó con la cabeza y lo abrazó. «Antonio, mi hermana no solo hace esto por dinero, también es porque todavía te ama. ¿Y si adelantamos la boda y difundimos la noticia? Eso la obligará a venir a buscarte con Leo». Mientras hablaba, Julia se secó las lágrimas sollozando. Esto puso a Antonio aún más ansioso y aceptó su idea. «Me ama tanto que no soportará verme casarme con otra», pensó Antonio. «Bien. Iremos a registrarnos al amanecer y nos casaremos en 3 días». Antonio tomó su mano,
impaciente por buscar los documentos de identidad, sin notar en absoluto la sonrisa triunfante en los labios de Julia. En ese momento, yo estaba recostada en un avión privado, con mi hijo dormido a mi lado. Hacía poco, me sentía desesperada, pensando que ese sería el final de mi vida. No esperaba que el mensaje de auxilio que había enviado finalmente obtuviera respuesta. De repente, se escuchó un alboroto afuera, seguido de los gemidos de los guardias. Más de una docena de hombres irrumpieron en la habitación. Rápidamente inmovilizaron a todas las niñeras y nodrizas. El hombre que los lideraba se inclinó hacia mí, su mano cálida cubrió mi muñeca. Martina, no te duermas, papá está aquí. Al borde de la inconsciencia, agarré con fuerza los dedos de mi padre. Papá, el niño, llévate al niño. No temas, jamás permitiré que tu hijo llame mamá a otra persona. Cuando desperté de nuevo, ya estaba en el avión. Mi padre, lleno de angustia, llamó inmediatamente al médico al verme despertar y colocó al niño en mis brazos. Finalmente, al tocar la mejilla de mi hijo, mi corazón pudo calmarse. Con voz ronca pregunté, ¿por qué tardaste tanto? Pensé que no habías recibido mi mensaje. Mi padre acarició mi rostro y suspiró con pesar. Por ese tal Antonio, no quisiste volver a casa todos estos años. Al principio no te reconocí, pensé que era un impostor haciéndose pasar por ti. Por suerte tuve la precaución de investigar tu situación. Así descubrí que ese hombre casi te mata. Martina, ya no temas. De ahora en adelante, papá te protegerá. Abracé fuerte a mi hijo y asentí con lágrimas en los ojos. Cuando el avión aterrizó en el extranjero, ya había amanecido. Antonio y Julia obtuvieron su certificado de matrimonio sin problemas, luego ordenaron difundir la noticia. Hasta el fin del mundo, tienen que encontrar a mi hijo. El asistente dudó un momento, ¿y Martina? Ella no importa. Solo quiero a mi hijo. Buscó durante 3 días completos, pero Antonio no logró encontrarme. Todas las personas que envió dijeron que no había rastro de mí. Señor Antonio, no hay ningún registro de viaje a nombre de Martina. Su teléfono sigue en la casa y tampoco hay registros de consumo. Es como si se hubiera evaporado. No podemos encontrarla en ningún lado. Antonio, vestido con un traje negro, caminaba de un lado a otro en el salón de descanso. Aunque llevaba años sin fumar, en estos 3 días había consumido varias cajetillas. Al buscar otra, descubrió que estaba vacía. Frustrado, tiró la caja vacía al basurero y continuó haciendo llamadas, pero seguía sin haber noticias. Antonio se dejó caer furioso en el sofá, agarrándose el cabello recién peinado con fuerza. Hasta ahora, ni él mismo sabía si realmente buscaba a mí o al niño. Durante 8 años juntos, nunca lo había dejado más de 2 días. Incluso hace 5 años, cuando tuvo problemas, inmediatamente fui a buscarlo después de conseguir un testigo en la nieve. Entonces él vio mis piernas congeladas y mi vientre sangrando, y tembló de horror. Más tarde, cuando quedó exonerado, yo perdí a mi bebé y casi muero en el hospital. Cuando desperté, él lloraba junto a mi cama, Martina, tú me salvaste. Te juro que nunca te defraudaré. Pero 5 años después, me fui con mi hijo. Antonio miraba el techo. Ante sus ojos pasaban imágenes de mi rostro pálido cuando me fui con el niño. Y debajo de mi nuca, lentamente se extendía un charco de sangre roja y brillante. De repente, su párpado tembló. El teléfono sonó. Señor Antonio, mire rápido el enlace que le envié. Un estudio de danza en el extranjero publicó la silueta de una nueva profesora, y no sé por qué, me parece que es Martina. Antonio colgó rápidamente y abrió el enlace. La silueta se parecía cada vez más a mí. Su respiración se aceleró. Intentó frenéticamente buscar una foto mía en su galería para comparar, pero descubrió que después de seguir el consejo de Julia, había borrado todo rastro mío. Ahora no podía encontrar ni una sola fotografía. Lo que más lo aterrorizó fue que cuando intentó recordar mi sonrisa, mi expresión, solo apareció en su mente mi imagen débil y enferma, acostada en la cama, siempre con medicinas a mano. Señor Antonio, ¿lo vio? Es la señora Martina, ¿verdad? El asistente seguía preguntando al otro lado del teléfono.
Antonio miraba fijamente la silueta y murmuró aturdido: yo, no estoy seguro. Hubo un silencio al otro lado, luego dijo: señor Antonio, le envié más fotos. Son de un paquete anónimo que llegó hoy a la compañía. Como hoy es su boda, temí que interfiriera y lo abrí por usted. Contiene, mejor véalo usted mismo. Capítulo 4. Al colgar el teléfono, Antonio sintió un mal presentimiento en el fondo de su corazón. Con manos temblorosas abrió las fotos y comenzó a revisarlas una por una. 10 minutos después, Julia, que había estado buscando al novio por todas partes, abrió la puerta del vestidor con un tono ligeramente molesto, apurándolo para que fuera a recibir a los invitados. Pero Antonio, con los ojos enrojecidos y lleno de furia asesina, la agarró del cuello. En la pantalla de su teléfono se veía claramente un informe médico. Julia, ¿no dijiste que aquel año, antes de que Martina se arrodillara, el bebé ya había muerto en su vientre? ¿Qué significa este informe médico? Claramente cuando ella fue al hospital, el bebé aún tenía latidos. Julia echó un vistazo apresurado al teléfono y luego se defendió con voz llorosa. Antonio, ¿de qué hablas? No entiendo. El doctor me dijo personalmente que su bebé ya no estaba. ¿Cómo iba a mentirte? Antonio la miró con ojos feroces, apretando cada vez más fuerte. Entonces dime el nombre del doctor, iré a verificarlo personalmente. No, yo, ya no lo recuerdo bien, fue hace 5 años, cof. El rostro de Julia se puso rojo, al borde de la asfixia, cuando de repente la puerta del vestidor se abrió de una patada y David irrumpió. Antonio, suelta a mi hija. Varios guardaespaldas se apresuraron a separar a Antonio, seguidos inmediatamente por los guardaespaldas de Antonio que también entraron. Los que debían ser novio y novia se habían convertido en adversarios en un instante. ¿Qué demonios pretendes hacer, Antonio? Fuiste tú quien rogó casarse con mi hija, y ahora la golpeas. Además, si no fuera porque mi hija me rogó que te salvara en aquel entonces, quién sabe si estarías en prisión o ya muerto en tu huida. La voz de David retumbaba con autoridad. Julia finalmente pudo respirar, pero no quería renunciar a esta boda. Entre toses, intentó persuadirlo: Antonio, no sé de dónde sacaste estas mentiras. Seguro que Martina no quiere que nos casemos y las inventó a propósito. No puedes caer en su trampa. ¿Ya lo olvidaste? Adelantamos la boda justamente para obligarla a aparecer. Antonio apretó el teléfono, mirando fijamente al padre e hija frente a él. Hubo un tiempo en que confiaba tanto en ellos, agradecido por haberle salvado la vida. Pero ahora, levantó el teléfono, señaló las imágenes de vigilancia y dijo entre dientes. Uno dice que fue su hija quien le rogó testificar, pero ese día Julia estaba en el extranjero, ni siquiera en el país. La otra dice que el bebé de Martina ya no estaba, y que ella solo se arrodilló un momento antes de atribuirse el mérito. Pero esta grabación muestra que estuvo arrodillada durante 2 días y 2 noches completas, y además el bebé aún estaba vivo. David, tengo que preguntarte, ¿testificaste en aquel entonces porque te lo rogó tu hija, porque Martina se arrodilló, o porque Martina denunció a la policía y te viste obligado a presentarte? Todo lo demás podría ser falso, pero las imágenes de vigilancia y el registro de ubicación de Julia no mentían. David miró a su hija con rostro demudado, luego las pruebas en el teléfono de Antonio, y tras un largo silencio, se aflojó la corbata y dijo: sí, me presenté porque ella denunció a la policía, ¿y qué? Fueron tus enemigos quienes casi te meten en prisión, fui yo quien testificó en la corte para librarte de la cárcel. Eso es un hecho. Finalmente, escuchando la verdad, la mente de Antonio quedó en blanco por un instante. Al siguiente segundo, recordó de repente que hace 5 años había firmado un aviso de estado crítico. Y esta vez, había firmado 2. Por este bebé, me pusieron innumerables inyecciones, arriesgué media vida para dar a luz. Pero tú no me preguntaste nada, ignoraste mi dolor y decepción, e insististe en registrar al bebé bajo el nombre de Julia. De repente, Antonio miró furiosamente a Julia: ¿me mentiste? ¿Te atreviste a mentirme? Julia ya estaba bañada en lágrimas. Aunque David la detenía, seguía gritando entre sollozos: Antonio, todo fue por amor. No quería perderte.
Habíamos acordado que los tres viviríamos felices como familia. Nosotros, ya nos registramos civilmente. Sí, ya se habían registrado. Las piernas de Antonio cedieron y cayó sentado en el sofá. En sus oídos resonaba lo que había dicho con indiferencia poco después del parto de Martina. En el peor de los casos nos divorciamos, de todas formas no me registré con ella. Se amaron durante 8 años, y al final, él se registró civilmente con otra mujer. En el extranjero, el padre había encontrado el mejor equipo médico para Martina. Gracias a los millones que Antonio había invertido en tratamientos médicos para las secuelas que Martina había desarrollado a lo largo de los años, el equipo pudo encontrar rápidamente todos sus archivos y diseñar el plan de tratamiento más adecuado. 2 meses después, Martina finalmente pudo regresar al estudio de danza. Aunque sus movimientos aún eran algo inestables, completó una danza entera. Su padre le preguntó si tenía algún arrepentimiento. Ella abrazó al bebé y negó con la cabeza sonriendo. Seguía viva, el bebé estaba en sus brazos y había vuelto junto a su padre, ya no tenía arrepentimientos. Pero a veces, aún pensaba en Antonio. 2 meses atrás, su padre había recopilado todas las pruebas y las envió anónimamente a la empresa de Antonio. Después, su padre le trajo la grabación de vigilancia del vestidor para que viera la reacción de este hombre que había amado al descubrir la verdad. En el video, vio a Antonio rugir como enloquecido, agarrar a Julia del cuello, interrogar a David. También vio cómo ambos grupos se peleaban, especialmente Antonio, como si hubiera perdido la razón. Solo cuando David y Julia quedaron cubiertos de heridas, su padre hizo que alguien llamara a la policía. Todos fueron arrestados y llevados al centro de detención, la boda se canceló y cada uno quedó con antecedentes. Al final del video, Antonio fue el último en ser llevado por la policía. Tenía la marca de una bofetada de Julia en el rostro y apretaba fuertemente en su mano un collar manchado de sangre, cuyo dije contenía las cenizas de su primer hijo. Más tarde, su padre le contó a Martina que la familia de David ya había caído. Martina no preguntó cuánto había hecho exactamente su padre, ni averiguó sobre la situación de Antonio. Tenía el presentimiento de que volverían a encontrarse. Capítulo 5. 6 meses después, mientras Martina enseñaba danza a los niños en el estudio, escuchó que alguien la llamaba, Martina. Al voltearse, vio a Antonio de pie allí, el rostro demacrado, con profundas ojeras, el traje colgando holgado sobre su cuerpo adelgazado. Era el regalo de cumpleaños que ella le había comprado años atrás, ahorrando de su trabajo de medio tiempo. No imaginaba que después de tantos años todavía lo conservara. Martina, por fin te encontré. Martina despidió a los niños y luego lo miró con calma. Señor, ¿en qué puedo ayudarle? Los ojos de Antonio se enrojecieron y al segundo siguiente rompió en llanto. Lo siento, no debí dudar de ti. Cuando Julia me lo contó, debí haberte preguntado primero, debí confiar en ti. Martina, ¿puedes perdonarme? Martina sonrió levemente y negó con la cabeza. Había pensado que en el reencuentro lo golpearía, lo insultaría, le devolvería todo el sufrimiento del pasado, pero al verlo realmente, sintió que no valía la pena ensuciarse las manos. ¿Tiene tiempo el señor Antonio? La playa aquí es hermosa, permítame llevarlo a caminar. Antonio se secó las lágrimas e intentó tomarle la mano, pero quedó desconcertado cuando Martina lo evitó. Al levantar la vista nuevamente, ella ya había avanzado bastante. El mar relucía bajo el sol, la brisa marina traía un aroma salado. Martina caminaba lentamente y comenzó a hablar con voz pausada. Si lograste encontrarme, debes haber escuchado que mi padre no es agricultor, simplemente no estaba de acuerdo con nuestra relación. Cuando me preguntaste, solo dije, agricultor, sin pensarlo mucho. Antonio asintió. Sí, he escuchado el nombre de su padre muchas veces, solo que no imaginaba que era tu padre. Martina continuó. Durante este tiempo, gracias al equipo médico de mi padre, mi salud ha mejorado considerablemente. Aunque ya no podré tener más hijos, afortunadamente Arturo está a mi lado y me siento muy feliz. Sacó su teléfono y le mostró fotos del niño. Ahora se llama Arturo. Gracias por devolvérmelo. El asunto del registro de Arturo fue complicado de resolver. Hasta el mes pasado finalmente quedó bajo mi nombre. Mi padre me contó que al principio Julia se negaba rotundamente a cederlo.
Antonio peleó con ella un divorcio que duró varios meses hasta finalmente obtener la custodia del niño. Después, Antonio contactó a mi padre por iniciativa propia, expresando su deseo de devolvérmelo. Al volver a ver las fotos del niño, los ojos de Antonio se llenaron de una añoranza infinita, como si nunca pudiera mirar suficiente. Pasó mucho tiempo antes de asentir y decir, siempre fue tu hijo. Si no hubiera sido tan tonto en ese entonces, los tres aún estaríamos juntos. Martina, esto fue mi culpa de principio a fin. Entiendo completamente que no puedas perdonarme. Su voz era grave. ¿Pero podrías permitirme quedarme cerca de ti y del niño? Aunque solo sea para verlos de lejos. Guardé mi teléfono, mi voz calmada pero con una frialdad que no admitía réplica, no. Verte solo me haría recordar aquellos días de dolor. Me costó tanto escapar de esa pesadilla, no quiero volver a caer en ella. Antonio, regresa. No vuelvas a aparecer. Esta es la mejor decisión para la educación y el futuro de Arturo. Le devolví las mismas palabras que él una vez me dijo. El rostro de Antonio palideció al instante, el sudor frío resbaló de su frente, empapando su cuello. Según me contó mi padre, el mes pasado David se vengó de él, lo encerró y golpeó durante 3 días y 3 noches. Cuando lo rescataron, tenía la rodilla lesionada. Ahora, estar de pie por mucho tiempo le causa un dolor insoportable, exactamente igual que yo antes. Más tarde, Antonio se armó de valor y mandó recopilar evidencia de las manipulaciones bursátiles de David, enviándolo definitivamente a prisión. Julia fue a suplicarle. En ese momento, había una gran nevada en el país, y ella imitó lo que yo había hecho años atrás, arrodillándose en la nieve durante 2 días y 2 noches. Antonio no mostró compasión alguna. Solo cuando ella fue llevada al hospital por transeúntes, envió un mensaje a través de alguien. Ahora nos toca a nosotros experimentar el dolor que Martina vivió. Mi mirada recorrió las piernas ligeramente temblorosas de Antonio, deteniéndose finalmente en sus mejillas demacradas. Debo volver a clase. Di media vuelta para irme, pero él agarró el borde de mi ropa. Aunque el dolor ya lo había dejado sin fuerzas, logró preguntar con dificultad, ¿podría ver al niño? Negué con la cabeza, liberé suavemente mi ropa y seguí caminando. Al doblar la esquina, miré hacia atrás. Antonio seguía allí de pie. Sacó analgésicos de su bolsillo y los tragó. Su espalda encorvada se veía especialmente frágil bajo la luz del sol, como si el viento pudiera derribarlo en cualquier momento. Desde entonces, nunca volvió a aparecer. Solo que cada mes recibía una suma de dinero con la nota indemnización y manutención. Lo aceptaba todo y lo usaba para Arturo. Cuando Arturo cumplió 5 años, esa cantidad fija de dinero se convirtió en una suma enorme con centavos incluidos, junto con un sobre. En la carta estaba la letra de Antonio. Martina, voy a morir. Anoche tuve un sueño, soñé que no creí las palabras de Julia y elegí confiar en ti. Eché a Julia, te cuidé sin separarme ni un instante. En el sueño, los 3 éramos muy felices, tal como te lo prometí hace 5 años. Pero al despertar del sueño, sigo solo, espiando una culpa que nunca podré redimir. Adiós, Martina. Que tú y Arturo sean felices. En la próxima vida, no te fallaré. Sacudí suavemente el sobre y cayó el collar que contenía las cenizas del otro niño. Este había sido el último recuerdo preciado de Antonio, ahora me lo daba a mí. Detrás de mí escuché la voz de mi hijo pidiéndome que cortara el pastel. Respondí, guardé el sobre en el cajón, me puse el collar al cuello y me dirigí hacia él con paso firme. Antonio, en la próxima vida, no volvamos a encontrarnos. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.